saludo para todos, bienvenidos a esta entrevista que haremos de manera informal con una invitada muy especial. Mi nombre es Martín Rodríguez, soy estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública con sede en Bogotá. En conjunto con mi compañero Andrés Aguilar, queremos indagar sobre la política pública integral indígena que recientemente se aprobó por la Asamblea Departamental del Caquetá. Y para ello contaremos con la presencia de la exgobernadora Marta Liliana Agudelo Valencia. Bienvenidos todos. Mañana nos encontramos con la doctora Marta Liliana Agudelo, exgobernadora del departamento del Caquetá. Doctora, buenos días. Quisiéramos saber quién es la doctora Marta Liliana Agudelo. Bueno, muy buenos días, un saludo especial para todos. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y por permitirnos compartir experiencias enriquecedoras y bonitas que logramos cumplir allí en Caquetá. Yo soy una quindiana que he tenido mi experiencia política en el movimiento Mira. Logré ser diputada allá en el departamento del Quindío, directora de planeación departamental. Soy economista, especialista en evaluación socioeconómica de proyectos y en ordenamiento territorial. También luego llego al departamento de Caquetá por una designación como miembro del movimiento Mira, llego por una designación presidencial. Estoy allá 2 años como gobernadora designada, donde logramos entonces contribuir al fortalecimiento de múltiples políticas públicas y de el entorno social y territorial. Buenos días, mi nombre es Andrés Aguilar, estudiante séptimo semestre de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. En esta mañana nos encontramos con la doctora Marta Liliana Agudelo, exgobernadora del departamento de Caquetá, y vamos a conversar acerca de la política pública integral indígena del departamento de Caquetá. Buenos días, doctora Marta Liliana. Muy buenos días, Andrés, muy buenos días. Un saludo para todos los esapistas. Bueno, doctora, me gustaría conocer su punto de vista, la idea que surgió para la formulación de esta política pública. Bueno, esta política pública nace porque se genera una oportunidad a través del Sistema General de Regalías. El Sistema General de Regalías contempla unas destinaciones específicas para grupos minoritarios como indígenas, como afro, una destinación que en su reglamentación inicial equivalía al 8%. Así que pues el departamento también en cumplimiento de esto y siendo uno de los departamentos donde los grupos indígenas tienen unos niveles de organización y respaldo también y reconocimiento además por parte tanto del Ministerio del Interior como de la misma administración departamental y municipales, concibe y estar haciendo ese trabajo. Dialoga con los grupos indígenas agrupados y reunidos en una organización superior de segundo nivel como es la CODIC, que reúne 7 grupos indígenas, definen que su mayor inquietud y su mayor necesidad es la construcción de una política pública indígena para el departamento del Caquetá. Interesante, doctora. También, a diferencia de las comunidades indígenas del Caquetá y de los entes territoriales de este departamento, ¿qué otros actores participaron en esta formulación de esta política? Bueno, participa como actor principal, fundamental, 7 grupos indígenas asociados, organizados en una organización superior que es la CODIC. Participa el Ministerio del Interior con el acompañamiento dado que ellos son los generadores también de política pública nacional y hacen un acompañamiento también muy cercano, hay que reconocerlo, porque además ellos validan todo el proceso. Y la gobernación, que hace el acompañamiento contractual, administrativo, logístico, la contratación del operador. Y entonces hay una organización, la Association Conservation Team, que hace el acompañamiento metodológico, logístico y como operador y relator y como secretaría técnica de todo el proceso. A través de ellos se hace la contratación
de la política pública y ellos acompañan a los pueblos indígenas para que ejecuten. Interesante. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades o obstáculos que hubo en este proceso y en esta formulación? O sea, como usted, así que no tuvimos estos obstáculos, por ejemplo, las comunidades estuvieron reacias por el conflicto, no sé cómo. No, de hecho las organizaciones indígenas estuvieron muy dispuestas, estuvieron supremamente receptivas, además porque fue un hecho casi inédito en el país. Ellos se presentó inclusive ante el Ministerio del Interior como una experiencia supremamente exitosa frente al respaldo y al apoyo que se le daba a grupos indígenas. De pronto hubo situaciones ya en los temas logísticos. Caquetá es un departamento muy grande, es una extensión territorial supremamente amplia, y los desplazamientos, la logística para poder organizar a todos los grupos, para poderlos estar reuniendo, para desarrollar los 15 talleres, se hace un poco compleja. El desplazamiento, el transporte, la salida desde zonas rurales, a veces con las dificultades no solamente de la topografía, sino del clima, que en ocasiones también es complejo para la salida, sobre todo desde esas zonas. De pronto fue uno de los factores que pudo tornarse un poco complejo. Bueno, ¿y qué elemento importante o experiencia nos deja la formulación e implementación de esta política pública para aplicarla a nivel nacional? O sea, ¿qué experiencia le puede aportar esta experiencia del Caquetá al resto del país? Creo que en términos de igualdad, en términos de justicia, en términos de reivindicación de derechos para minorías étnicas como son los indígenas, es una experiencia digna de imitar. Además de Meta, Caquetá es los únicos departamentos que tienen políticas públicas indígenas, pero en el país hay muchas otras regiones que tienen grupos indígenas como unas poblaciones importantes en sus regiones, ¿sí? Cauca, Nariño. Son departamentos donde hay amplios grupos indígenas. Algunos departamentos de la costa atlántica también tienen grupos indígenas reconocidos, y creo que el lograr construir política pública, el lograr incluirlos en los planes de trabajo de los entes territoriales, que sean actores activos, que se vinculen, que también validen y apoyen este tipo de procesos, para nosotros fue una experiencia muy bonita. El que los indígenas se hayan sentido reconocidos, hayan sentido que queremos apoyarles su plan de vida, respetar su plan de vida, que queremos hacer una reivindicación y generar una garantía de derechos para ellos. Creo que fue una experiencia pues digna de reconocer y de resaltar. Y así como a modo de, ¿qué tan difícil es implementar una política de este tipo en esta región del país? Bueno, nosotros alcanzamos a hacer la construcción de la política. La implementación es posterior a que ya la ordenanza se da como tal. Los recursos dispuestos inicialmente son para toda esa construcción y para ese proceso de validación y de construcción del documento, donde quedan plasmados los anhelos, donde quedan plasmados los planes de vida de los grupos indígenas. Y ya los procesos de implementación dependen de la voluntad política de todos los gobiernos que van a continuar ejecutándola e implementándola. ¿Por qué? Porque en los planes de vida hay temas, diferentes temas sectoriales. Educación, entonces los pueblos indígenas quieren fortalecer la etnoeducación, quieren rescatar su lengua autóctona, ¿sí? Que no se pierdan sus costumbres. Entonces a nivel educativo eso implica que haya docentes indígenas, implica que haya un ajuste de su pensum a un modelo etnoeducativo. Eso ¿qué implica? Implica que las secretarías de educación, implica que los entes territoriales dispongan todo lo necesario para que eso en el tiempo sea sostenible. Así que depende de los recursos que el gobierno nacional traslade, depende del apoyo del Ministerio de Educación para que genere las
aprobaciones y las autorizaciones necesarias para que los modelos diferenciales operen en esos territorios. Es una cantidad de elementos los que habría que tener en cuenta para que esto sea realmente exitoso y sea operativo, realmente se lleve pues a la realidad. Entonces, así como en educación, en temas por ejemplo de vivienda, entonces los indígenas quieren que su vivienda siga teniendo sus condiciones propias de su cultura. Eso significa que ellos no construyen en los materiales que tradicionalmente nosotros construimos, sino que utilizan unos materiales especiales, que ellos tienen unas malocas especiales, por ejemplo, para sus actividades de reunión, y esas malocas varían de acuerdo al tipo de grupo indígena, de organización indígena. Cada uno de los unos utilizan unos materiales, otros utilizan otro tipo de materiales, la forma de las malocas es distinta, así que respetar ese tipo de elementos. Entonces las políticas públicas de vivienda deberían tener también un enfoque diferencial, donde las minorías, como los indígenas, puedan construir sus viviendas de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su plan de vida plasmado en una política pública. Entonces, en la implementación hay muchas cosas que deben ser tenidas en cuenta. De pronto no es tan complejo, pero sí depende mucho, reitero, de la voluntad política que vaya teniendo tanto los gobiernos nacional como territoriales. Y así para terminar, doctora, ¿qué es lo que más te resaltaría y cuál es su mejor recuerdo de toda esta experiencia? El mejor recuerdo es en algunos de los eventos de CIERE, haber estado reunida con todos los indígenas, con todos los delegados de los diferentes grupos indígenas, y haber recibido las sonrisas, la gratitud, el reconocimiento de estos pueblos indígenas como uno de los primeros y únicos gobiernos territoriales que les dio el apoyo, que los escuchó, que los acompañó, que les dio recursos, que les dio el respaldo para ellos construir lo que siempre habían soñado. Entonces, haber estado ahí con ellos, escucharlos y ver su gratitud y su reconocimiento, creo que fue uno de los mejores momentos que pudimos vivir, y haber entregado la política pública a la asamblea del departamento para que se construyera, para que se definiera ya como una ordenanza y como una norma de nivel superior del departamento, pues creo que fue un logro importante, porque no solamente le dimos inicio, sino que logramos cerrar el proceso. Muchas gracias. A ustedes.